Sigan rock and rollando. No se pierdan este programa. Hola amigos de Canal 40, yo soy Lino Nava, guitarrista de La Lupita. Soy Líder. Jorge Reyes. Juan Jaime López Camacho. Sergio Santa Cruz, ex bajista de Neón. Nosotros somos el grupo Kinky. Yo soy Gazú y somos los amantes de Lola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pacho. Yo soy el Mastueso. Somos $6 Million Weirdo. Soy Sabo Romo. Un poco de historia. Vamos a estar platicando con ustedes del rock and roll. Gracias. Yo creo que el momento más importante del rock mexicano es el principio de los años 70. Después de Avándaro hubo una gran castigada, como alguna vez mencionó Ricardo Ochoa, al rock mexicano. Porque con el pretexto de ese festival, las autoridades aprovechan para vetarlo, para limitarlo, para coartar la posibilidad del joven de que se reúna y de que tenga este tipo de eventos. Por supuesto, a nadie le convenía que los jóvenes tuvieran cultura, porque mientras más cultos fueran, pues más rebeldes iban a ser. Mediáticamente pues empieza a asociar el rock and roll en México con las drogas, con la degeneración, con la violencia. En fin, una serie de situaciones que tenían, que hacían que la banda se reprimiera mucho, ¿no? Tanto los que hacían música como los que la consumían o los que se dejaban crecer el pelo. Los años 70 a los años 80, ser joven era un delito. En aquel entonces pues, había una especie de prohibición de facto. Todo el tiempo los periódicos y la televisión vituperaban al público y a los rockeros porque pues se consideraba que su actitud era totalmente fuera de la ley, ¿no? Fue prácticamente sacado de los lugares que tenía ya ganados. El radio prácticamente estaba cerrada toda opción para la difusión de estos materiales y ya no digamos que la televisión, ¿no? Empiezan a surgir personas y grupos como Los Nacos. Un grupo de canción política. Y bueno, yo me integro a ese grupo en el 76, en el año 76. Las grandes disqueras pues ya no estaban interesadas en estos grupos de la época. El rock estaba no en las leyes, pero sí en los hechos prohibido, entonces era imposible tocar. No había grandes redadas, no había prácticamente discos más que algunas producciones independientes. Y fue prácticamente relegado al hoyo funky. Con pocas condiciones para las actuaciones, ¿no? Es más de boca en boca, es más como más clandestino inclusive, ¿no? Más de comentarlo entre cuates para ver si vas a tener chance de ir a determinada tocada. Se tocaba en foros undergrounds, en foros medio alternativos que cerraban todo el tiempo, en algunas escuelas, etcétera, o en fiestas de cumpleaños privadas. A veces en establos, en garajes, en bodegas, en donde se pudiese se organizaban estas tocadas. Con las peores condiciones, tanto para el público como para los artistas, en cuanto al audio y la producción y la logística, etcétera, ¿no? Llegabas y tenías 10 minutos en lo que se bajaba un grupo para subirte tú con todas tus cosas y el público ya te estaba tirando naranjas y todo para que te apuraras, para que ya tocaras, ¿no? En esa época el rock mexicano no existía, había que armar lo que iba a ser el rock mexicano. Entonces la gente que se aventaba a tocar era porque de verdad creía en lo que hacía y se aventaba a hacerlo. Que ellos dejan un legado bien importante a nivel de actitud, a nivel de defender como mejor puedas lo que estás haciendo y de llevarlo a sus últimas consecuencias. Entonces era llegar, enfrentar eso, pero se mantuvo esa llama viva. Bueno, hasta los 80s, o sea, después de muchísimos años empiezan a darse las condiciones para que el rock se fuese saliendo de este estigma que tenía desde la época de Avándaro de ser una música infernal, pervertida, degenerada, asociada a las drogas y a la violencia.
La tendencia dominante era cantar en inglés. Solo a principios de los 70 empieza a haber algunos intentos para hacer rock en español. Los Duk-Duks, Náhuatl, La Tinta Blanca, El Ritual, y que cuando grababan algún disco, la disquera, aunque fuese una disquera pequeña o independiente, pues de todas maneras había la presión de que se cantase en inglés, ¿no? Entre 1981, 82 y 83, las bandas empiezan a cambiar y a intentar cantar en español. En ese entonces mucha gente en México sí dudaba. No era tan fácil porque todos sentíamos que el español no era adecuado para la música, ¿no? No había como creencia en que las bandas cantaran en español, se pensaba que el rock era en inglés. Incluso los críticos tenían todas estas teorías así sustentadas prácticamente científicamente, donde decían que el español no era adecuado para rimar como en el inglés. El rock mayormente se canta con acentuación en la sílaba aguda, el español tiene mayormente palabras acentuadas en sílaba grave. La métrica del inglés es mucho más directa que la del español. Lo cual dificulta un poquito el proceso de adaptar el español a los ritmos propios del rock and roll. El español es uno de los idiomas más difíciles de escribir. No tenía yo ninguna duda al respecto de que se podía y se debía hacer rock en español. Pasó mucho tiempo para que la gente se fuera acostumbrando a que el español sí se podía utilizar para decir cosas bien dichas. Con cantautores totalmente consagrados tanto en México como en Argentina y en otras partes de Latinoamérica. Ellos se atrevían y dijeron, bueno, tenemos el idioma más rico, que es mucho más rico el español en inglés en cuestión a sus posibilidades, en cuestión a todas sus influencias. Y una vez que le encuentras la cuadratura, pues en realidad no hay por qué hacerlo en inglés, ¿no? Si estás hablando del rock y es para la gente, pues tienes que hablar en el idioma que habla la gente. Y descubres que se puede hacer perfectamente, que puedes hacer canciones en español bien suaves y que tienen como una línea directa de contacto con quien lo escuchan. Porque decía cosas que yo estaba sintiendo en mi idioma y como de mi colonia y como en mi espacio. Creo que lo más suave es que tienes la ventana y la abierta exactamente para ver el paisaje que mejor te dé tu gana. Yo creo que el hecho de escuchar canciones, buenas canciones con un peso literario, con un peso poético, con un peso lírico, fue lo que nos hizo saber de que sí se podía. Aquí fue una cuestión cultural y de orgullo también. Pues vamos a hacerlo, y pues afortunadamente se dio y hay una línea que se sigue dando, ¿no? En ese sentido. Siempre hay un toque personal, son nuestras huellas. Ninguno tenemos la misma huella digital. Yo creo que eso se aplica también para las canciones. Que creen en defender su propio español, que creen en defender, por muy bobo que hubiera sido el mensaje, creen en defender ese mensaje siendo en español. No la hagas de Toxic Wings. Yeah, Power Ranger, yeah. No la hagas de Toxic Wings. Yeah, Kentucky Fried Chicken, yeah. Tu bicho, no tu bicho. Pues era una época donde la mayoría de la gente que tocaba rock o aspiraba a tocar rock lo hacía por el solo deseo de tocar. Pues era la posibilidad de simplemente jugar con las composiciones, con los arreglos, con los vestuarios y bueno, pues fueron épocas muy divertidas. Algunos que tenían nombres en español pues apelaban mucho a la imaginería como prehispánica, como Chacmol. Fue un experimento que finalmente funcionó muy bien, vendió en su momento, te estoy hablando de el 81 se podría decir, más de 20,000 copias. Al menos con Chacmol se abrió una posibilidad en Polygram de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y de ver que aparte que el rock mexicano era rentable, ¿no? En la época cuando empezamos nosotros con Chacmol, empezábamos a hacer conciertos en pequeños teatros, por ejemplo en la Carpa Geodésica, que también fue el de los primeros intentos de sacar el rock and roll de los hoyos funky. Fue el primer grupo que tocó ahí y que llenaba, había llenos masivos. La gente iba y dejaba a sus hijos ahí. Mira, en los 80s ir a un concierto pues tenías realmente pocas opciones. Era muy común que Fobia, que Los Caifanes, que Café Tacuba, que un montón de bandas de ese momento tocáramos en fiestas porque no había dónde tocar.
y en zonas medio marginales de la ciudad, etcétera. O sea, como que no había ni siquiera lugares oficiales para tocar rock, ¿no? En los años 80, cualquier concierto que se hiciera era un escándalo. Y esto era porque sí había una actitud muy violenta dentro del público, porque existía una gran frustración, ¿no? Sabía casi nada de lugares, nosotros tocábamos en el Ágora y en Gandhi. Imagínate, conciertos en librerías. La carpa geodésica, que era pues un espacio teatral que se ofreció al rock. Hay un Hip 70. Una tienda de discos, no era un sitio para hacer tocadas, pero ahí se hacían tocadas, ¿no? Y entonces tocaban Sáez, Decibel, Sombrero Verde. Entonces la pregunta que se hacen los mismos músicos es, bueno, si no tenemos dónde tocar, vamos a hacer algún lugar donde tocar. De pronto hay una apertura ahí, aparece Rocotitlán, que desde el nombre era una parodia al nacionalismo. Lo planteamos como una plataforma, justo una plataforma para el rock mexicano, para eso que era un incipiente rock mexicano. Y como requisito estaba el tener composiciones propias y cantar en español. Gracias a gente como Fernando Arau y los Botellos que tenían Rocotitlán, hubo la oportunidad de tocar ahí. Ese espacio de Rocotitlán y el prestigio, digámoslo así, la importancia del momento de Botellita, significó que la gran mayoría de los grupos empezaron a replantear su propio trabajo para tratar de tener un trabajo, si bien no original en cuanto al estilo, por lo menos sí de canciones propias. Y se fueron abriendo ese tipo de espacios como un poco más alternativos a lo que era el hoyo funky. Surge la oportunidad de ir a un foro a ver a una banda en vivo, cosa que no estábamos acostumbrados. Como que se empezó a abrir esa puerta y obviamente empezó a fluir más. Poco a poco empezó a haber más bandas, empezó a haber más movimiento, más solidez. Empiezan a aparecer otros, ¿no? El mismísimo Bar 9. Que era un bar gay, que de pronto pues le inventaron un escenario y ya podíamos tocar también ahí nosotros y un montón de bandas. Estaba La Rocola, que abrió Querigma, aquí en el sur también. Después el Look, después el Rockstock, después un montón de otros lugares, ¿no? Antes el Tutti Frutti. En el Look es donde llegan ya realmente toda esta camada, que es Tamalita Vecindad, que llega Café Tacuba. Que es un sitio de donde salieron un montón de cosas y de pronto llegabas un día y estaba tocando James Addiction y al día siguiente estábamos grabando un disco en vivo de Café Tacuba. Era como el momento en el que se iba a destapar una olla de presión, ¿no? Empezó a ser como muy fuerte todos estos tipos de antritos que eran legendarios. Esos eran los lugares que todos conocíamos y frecuentábamos y andábamos como en rotativo. Y pues con todo eso empiezan a darse más grupos y más grupos y más grupos. Estos lugares hacían posible que los grupos se mantuvieran vivos. Clave ha sido también el radio. El radio nunca ha apoyado al rock mexicano. Sí ha habido algunos intentos, pero la verdad nunca ha habido un apoyo contundente. Ni en la época de Rock 101. En Rock 101 sí costaba trabajo. Entre varias cosas maravillosas que pasaron, pues fue Espacio 59, La Pantera y todas estas estaciones que se empezaron a arriesgar, empezaron a programar cositas de ciertos grupos. Siempre ha habido gente como pionera y aventurera, ¿no? Que desde aquel entonces creía en esto y lo quería impulsar de alguna manera. Espacio 59 y se convierte en una estación de puro rock en español donde ya tiene cabida el rock mexicano, que no lo tenía, digamos, en frecuencia modulada. Ahí sí programaron mucho más grupos de rock, pero además lo cerraron en poco tiempo, ¿no? A pesar de que tuvo un éxito muy grande. Pues siempre hubo la posibilidad de irse acercando a los medios, pero siempre en espacios muy marginales. O sea, a nivel mediático fue muy poca la apertura. Hubo de todo, hubo quien lo satanizó, hubo quien dijo que iba a pasar de moda en 10 minutos, y hubo quien realmente se metió a entender el porqué y a difundirlo. O sea, definitivamente no en televisión comercial, ¿no? De Televisa, en ese caso, que era la única comercial. Entonces creo que había ciertos temores, ciertos miedos, ciertas fobias. Sí, cómo no, sí se hablaba, ¿no? Generalmente se hablaban cosas muy feas, ¿no? Que éramos muy drogadictos. Claro, a partir del disco la historia cambia. Y eso dio luego lugar a que saliera lo de Rock en tu idioma, y después compañías como Culebra y otras que apostaron por el rock mexicano, ¿no? Com Rock. Pasados
años 82 y 83. Cuando una compañía disquera lanza un proyecto que se llama Com Rock, que la hizo el ex esposo de Kenny, que incluye bandas como Los Eléctricos, Ritmo Peligroso, Punto y Aparte, Los Clips, Force con Mask, Luzbel. Bueno, el Tri, por ejemplo, cuando Com Rock empieza a existir, el Tri, Alejandro Lora, decide apostar por primera vez a cantar en español. Un disco bien exitoso, un disco que vende mucho, un disco que suena en el radio y que sigue sonando al día de hoy, La Triste Canción de Amor. Se dan cuenta en ese momento WEA, que es quien imprimía los discos, ahora Warner Brothers, que sí hay un poquito de público para escuchar esa música en español. Y que yo creo que fue el disco que rompió en muchos sentidos esta cosa de que el rock mexicano no era rentable. A raíz de esto se empieza a preparar el terreno para lo que sería un par de años después la invasión de los argentinos y españoles, ¿no? La llegada del rock en tu idioma. Pues ya la historia que vino después, ya sabemos, o sea, mucho de lo que pasó a partir del año 87 tuvo que ver con la invasión de grupos españoles y argentinos. Cuando la industria disquera, después de renegar del rock en general y sobre todo el local y mucho más el cantado en español, empiezan a traer grupos que habían tenido en ese entonces un éxito enorme en sus países. Yo no sé por qué en este país tiene que venir alguien de fuera, proponer algo para que de repente a mucha gente le caiga el 20 y digan, ah, mira, sí se puede hacer eso. Sí, como ya venían con un éxito de una plataforma sólida en sus países, de managers, de disqueras, de ventas de discos, de shows. O sea, llegan y sorprenden aquí a todo el mundo. Cuando empezó la invasión de los grupos argentinos y españoles como Radio Futura, Soda, La Unión, Los Enanitos Verdes, Duncan Du, Los Hombres G. y los empezaron a tocar en el radio, empezaron a hacer conciertos masivos y vieron de que era un gran negocio, en ese momento, ¡pum!, se abren las puertas de las disqueras transnacionales para firmar a grupos mexicanos. Nos firman a nosotros, a Fobia, La Maldita Vecindad, a Santa Sabina, bueno, y Los Enemigos del Silencio, Cecilia Toussaint. Y de repente se volvió un boom, ¿no? Un boom que en su momento fue muy bien explotado gracias al talento de gente que tuvo esa visión y que vino de fuera, desafortunadamente, a enseñarnos cómo. Y a partir de ahí, pues bueno, el rock entra a un nivel ya comercial que nunca se había visto desde que se originó en México. Y de repente ves un sencillo de Neón en el radio y empiezas a oír en provincia las cosas. Y ya no solamente nosotros estábamos en la tele, ya estaban un montón de bandas y ya llegabas a la tienda de discos y te encontrabas con discos de un montón de bandas. Obviamente las disqueras anteriores, Cisne Raf y toda esta cosa, aprovecharon la movida para reeditar discos de los que habían editado en los 70, de un montón de bandas mexicanas, que no importaba si cantaban en español o en inglés. Y digamos que la segunda mitad de los años 80 es muy productiva, es justamente el renacimiento del rock mexicano que había quedado paralizado desde el 71. En realidad la apertura del movimiento o del boom del rock en español o del rock mexicano, propiciado porque las disqueras firman grupos locales, en realidad es un producto del empuje de los públicos y las comunidades y las escenas y los grupos que venían empujando por esta necesidad y que hacen ver a la industria que se estaba cerrando a una fuente de ganancias de algún movimiento real arraigado y que a finales de los 80, a partir de 90, con el salinato, incluso empiezan a ver las concesiones a espacios ya más establecidos como el Foro Sol y el Auditorio. O sea que hay muchas bandas que pues tienen como que un estilo único, ¿no? Así que son algo populares, pero que tienen esa parte de México, ¿no? O sea, que los identifica como mexicanos, su forma de pensar, sus letras. De sonidos muy original a los grupos de los antañones, ya los más recientes ya no. Grupos como Caifanes, que anteriormente fueron las insólitas imágenes de Aurora, repercutieron mucho y le pusieron mucho énfasis a todo lo que es el folclore de nuestra cultura. Algunas a lo mejor se pueden sentir un poco más mexicanas, ¿no? Como algunas cosas que ha hecho Café Tacuba, donde toma elementos prestados de cosas que son, que las oyes y dices, esto es muy mexicano, ¿no? No,
Entonces, yo tengo extraviada la identidad del rock mexicano. Yo nunca he podido reconocer un rock mexicano nada más por su sonoridad. Para mucha gente a veces el rock nacional implica tener como elementos muy arraigados, ¿no? Cosas como muy arraigadas de sonido. No es por ahí, o sea, al final es todo lo que puedas decir y vaciar ahí. Pues supongo que la lírica. Digo, nadie usa guitarras Gómez, ni pedales Pérez, ni tenis Huitzilopochtli. No sé. Entonces, hablar como de identidad del rock mexicano específicamente, yo creo que se la da la lírica, pero principalmente creo que se la da la actitud. Todo ese ha sido el resultado uno del otro. O sea, si no hubiera existido un Malte de Vecindad y un Botellita de Jerez, un Café Tacuba no hubiera podido explotar tan fuerte. Si no hubiera existido un Café Tacuba que nos hizo ser orgullosamente mexicanos, no podríamos ahorita estar viendo bandas que se atreven a lo mejor no tocar un son de la negra, pero sí tocar la línea del bajo del guapango con punk. O sea, así como ondas mexicanas, yo, o sea, lo primero que pienso es Café Tacuba, ¿no? O sea, es como una fusión de todas esas cosas. Necesita así como una palabra te pudiese decir, Cybertropic, punk, jarocho, chilangón, con un poco de aguacate, con mucho aguacate, y cebollita morada. Pues a mí no me parece que el rock mexicano necesariamente tenga que ser aguacate con un vinil mezclado en una licuadora, ¿no? Lo interesante del universo del rock y de todas sus variantes es que uno sea catador de decir, bueno, a pesar de lo sencillo que resulta, esta banda tiene un sonido bien de aquí, ¿no? Hay muchas bandas nuevas que suenan como a banda inglesa o como a banda californiana, pero cantan en español y son mexicanas. No, creo que ahora lo único que nos puede identificar de cierta manera es el idioma, y relativamente porque hay bandas que ya cantan en inglés, ¿no? Estamos como que a nivel global, igual puedes tener una banda mexicana, una argentina, una inglesa y una finlandesa que tocan el mismo género, y cada una va a tener ciertas características que van a darle el sabor de su país. Pero sí, digamos que es mucho más mexicano en Maldita Vecindad, ¿no? Por su temática, por su lenguaje. Es mucho más mexicano un Café Tacuba por su fusión musical. Pero sí, definitivamente es un porcentaje mínimo, ¿no? El rock mexicano es imitación del extranjero principalmente. Yo no creo que en este país le hemos aportado pues mucho al rock como para ganarnos el nombre de hablar de un verdadero rock mexicano, ¿no? Y para mí la única implicación que tiene el rock mexicano es que está hecho en México, ¿no? Como creador, el lugar donde vives, el entorno en el que estás, se filtra a tu inconsciente y lo transmites en tu música y en tu creación. No por mariachizar el rock o por rock and rollear el mariachi o el son de la Huasteca o cualquier otra música maravillosa que se genere en este país, y le haces con guitarra eléctrica y entonces es rock mexicano. No, pues no me lo parece. Si tenemos que irnos a la verdadera esencia de lo que podría ser el rock mexicano o eso, pues vete a algunas canciones de Rodrigo. Todo el estilo chilango, ¿no? Como de repente lo hace Jaime López. Como identidad, muchos de los textos de Botella de Jerez y el Tlalocmán, ya hablaba de Jaime López y muchos de sus textos. O puede ser Saúl Hernández, o puede ser Rocco, o puede ser Briseño, o puede ser incluso Leonardo de Lozán, Lino Nava, un montón de gente que escribe, ¿no? Y que refleja pues la cotidianidad de su propia circunstancia, ¿no? Pues podría ser el lenguaje, la forma de utilizar el lenguaje. Yo me doy cuenta un poquito así como comparándolo con otros grupos que también canten en español, pues sí, la forma de utilizar el lenguaje es muy, muy distinta. Las formas dicharacheras de decir las cosas que tienen que ver con el lenguaje callejero. Apoyarnos con albures mexicanos y... Mucho la psicología del mexicano es como ser irreverente. Pero yo creo que más que rock en español, en inglés, en francés, yo creo en el rock como un idioma en sí. Estarle buscando tres pies al gato, ¿no? Ya, pues la música es la música es de quien la toca, de quien la escucha. Y yo creo que algo importante es también el ser honesto con uno, ¿no? Ahora, pues la música es un idioma universal y pues cada quien le da sus tónicas y su sabor, ¿no?
La raza negra hizo de la música una manera de liberación, en la que sus sentimientos, sus protestas y una larga cadena de emociones encontraron una válvula de escape. Armónicas, guitarras, pianos, percusiones y todo aquello que pudiera hacer vibrar y transmitir la vitalidad que era suya por naturaleza, fue adoptado en poco tiempo por la raza blanca como forma de expresar la pasión de cada compositor, logrando que hordas se identificaran con él. Por medio de la improvisación, lograron cosas sorprendentes en sus creaciones. Aportaron a la música el uso de la escala pentatónica con un par de alteraciones. Un tritono añadido a la escala fundamental, que hoy es conocido como escala de blues, ya que no hay nada que suene parecido. Quienes alguna vez se llamaron esclavos, poco a poco conquistaron a la cultura musical del occidente y posteriormente al resto del mundo con sus ritmos marcados y diversos estilos de folclore, que generaron un nuevo híbrido denominado rock and roll. Este término fue utilizado por primera vez por Alan Freed, programador de una estación de radio en Cleveland, que tituló a su programa un Rock and Roll Party. En grabaciones de blues tan lejanas como en los años 20 se pueden apreciar elementos que conformarían posteriormente el rock and roll, cuya creación se adjudicó después a diversos maestros de la música como Chuck Berry o Little Richard, conocidos también como los padres del rock negro. Bill Haley, un blanco que influiría dramáticamente en el trabajo de John Lennon, hasta llegar a Little Richard o el mismo Elvis Presley. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late. You just sit and wait around. El rock and roll emergió durante la década de los 50, ya como un estilo musical definido en Estados Unidos, combinando elementos de blues, boogie y jazz con influencias de la música folclórica apalache, gospel, country y western. Estos estilos convirtieron al género musical en una forma de vida cuyo compromiso se sustenta en la radicalidad, así como sus intérpretes lo han sido o lo son a lo largo de la historia, dando un escape a la juventud de su tiempo y siendo también un foco de atención y crítica para aquellos padres que han visto peligrar sus costumbres y creencias ante el poder del rock conforme pasa el tiempo. Durante la década de los 50, la industria inundaba la escena con artistas prefabricados hasta que Don McLean trata este tema en su canción American Pie. Y años más tarde, la famosa invasión británica logra darse con grupos que se han convertido en leyenda como The Beatles, The Rolling Stones, The Kings, Faces y The Who. La hibridación con música latina es mucho más antigua, es de los 50s, ¿no? O sea, hubo chicanos que hacían rock y hacían música como Tequila. Grupos de los 60s era muy normal que tuvieran mínimo unas congas, ¿no? Y muchos tenían otros instrumentos de percusión latina. En los años 80 no era parte de algo orgulloso ser mexicano. Lo que pensábamos las bandas era que podíamos sonar como cualquier banda del mundo. El rock es anglosajón, no lo podemos evitar. Si tú te fijas, el disco de Caifanes pues era medio de Cure, ¿no? No había incorporación de cosas tan latinas como lo hicieron un poco después. Sí había como estas rencillas entre que si tocaban un género o si tocaban otro, ¿no? Es decir, si la banda que había empezado era de rock progresivo como Iconoclasta, por ejemplo, una de las mejores bandas que existen en su momento de rock progresivo, ¿cómo iban a tocar cualquier cosa que no parecía rock progresivo? Pues yo creo que es un poco como todo, ¿no? Cuando ya seteas una base en la que, ok, ya existe el rock en español, ya se acepta, ok, vamos a empezar a jugar con él, y entonces empiezas a hacer variaciones, ¿no? Los que rompen, por ejemplo, los primeros que rompen con los géneros son Botellita de Jerez. Y de identidad en la apropiación del género fue, en términos de sonido o de estilo instrumental, ya la fusión con elementos musicales mexicanos o mexicanistas, como podría ser Botellita de Jerez. Y estos que tocan
tenía que ver con toda una información musical de cierta música popular mexicana o cierta música popular de los medios en México, desde el cha-cha-cha y el mambo hasta el guaguancó y el rock and roll, etcétera, etcétera. Ellos creo que fueron un grupo súper medular en mi carrera, ¿no? Botella yo creo que fue un parteaguas también muy importante aquí si vamos a hablar de historia del rock en México, porque Botellos reconciliaron los ritmos populares, ¿no? El Guacarrock, que era un chiste, pero que era además un planteamiento, pues digamos, filosófico, filoso, ¿por qué no? No falosófico y fofo, no. Cuando se enfrenta al plantear el rock and roll, dices que el ser naco es chido. Hoy ser naco es muy chido. En ese momento, el ser naco era, no solamente no era chido, sino solamente no se podía mencionar que lo fuera. Las mismas bandas en ese momento no terminaban de entender por qué, siendo Botellita lo que era, quería ser así tan autóctono. El Guacarrock era la guacacultura, para ser más exactos. Era algo muy amplio, que sí es una forma de entender el mundo, una filosofía filosa, ¿no? El Guacarrock, ¿no? Una mezcla entre aguacate y rock and roll, ¿no? Para darle ese sabor, digamos, mexicano, ¿no? Y ellos sí buscaron, o sea, a propósito, pues, y intensamente, reflejar una identidad muy mexicana y además muy local, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, el rock tiene que ser un rock mexicano, o sea, que hable de lo mexicano, de lo que nosotros concebimos como mexicano, no nosotros, sino cada quien nosotros, de cada pueblo, de cada barrio, de toda la república. Ese era el planteamiento. Era una parodia tremenda de la cultura del momento, Botellita Jerez, con mucho color local, mexicanista, si tú quieres. La batería del baterista estaba, los tubos enrollados con esta cosa de plástico que en ese entonces usaban los ciclistas, o con zapatitos de bebé o dados de peluche que ponían los taxistas en sus retrovisores. Y yo creo que si no fuera por Botella, grupos como Maldita, como Panteón, como mismo Café Tacuba sonarían muy distintos, pues, ¿no? O sea, Botellita rescató la imagen de Tintán, por ejemplo. Nos la pasábamos viendo a Caifanes, como ese Gil, a Café Tacuba, a La Maldita Vecindad. Lo mismo se podría decir de Maldita Vecindad, que era la recuperación desde el nombre de la cultura de la vecindad y de los barrios, tan emblemática en el cine mexicano. Maldita en su momento era ska. Los que sí lo hicieron fue La Maldita Vecindad, yo siento que fueron como los primeros en ese entonces, ¿no? Así digo, de esta generación, ¿no? De esta época. No falta algún saxofón al terminar la función. Allá en el palco yo no, nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. No falta algún saxofón al terminar la función. Allá en el palco yo no, nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. Creo que en los 80 fue una búsqueda de identidad.
se podría definir así. Los 90 fue esa explotación de identidad y el tratar de explorar un poco hacia otras cosas, pero sin soltar como mucho. De repente siento que como tratar de mexicanizar todo, pero al mismo tiempo tratando como de hacerlo sin cuidado en ciertos sectores. Y los 2000 que estamos viendo ahorita, creo que es un poco de, ok, somos mexicanos, estamos orgullosos de eso, pero vamos a explorar por diferentes puntos. El rock mexicano se convirtió en una realidad porque se hizo valer la libertad creativa de mucha gente. Los elementos en los 80 le dieron una fuerza muy fuerte en términos de identidad y de color propio al rock mexicano, que creo yo ya en los 90 se va diluyendo. Yo creo que el rock mexicano es la suma de muchas influencias y estilos. Creo que las escenas de hoy en día no se preocupan demasiado por explorar expresamente la identidad, porque ya es una conquista, es decir, ya es algo que se da por hecho que existe, aunque cantes en un estilo que no tenga ni una sola nota de alguna música mexicanista, ¿me explico? Entre más diversidad haya de estilos en el rock mexicano, mejor. Nosotros podemos tocar el género que sea y mezclarlo, y eso es lo divertido de la banda. Hay muchos géneros, o sea, no hay un solo género de rock mexicano. La tendencia es cada vez más de hacer música universal, ¿no? Los chavos que están haciendo sus bandas ahorita tienen acceso a la música que están haciendo los japoneses y los franceses y los gringos, y pueden tomar de todo eso para hacer su música ahora. Y ahora todos los grupos que están empezando a salir a partir del 2000 y algo, tienen como mucho esa tendencia de apegarse demasiado a lo que está pasando mundialmente, lo cual está perfecto. Gracias a que yo creo que a todo lo que está pasando en el mundo y la globalización y todo este fluir de información que ahora es muy accesible para todo el mundo, yo creo que eso también se refleja en eso. Creo que hay veces que, creo que las bandas, alguien puede escuchar una banda que sea mexicana y puede pensar que es inglesa, o puede pensar que es jamaiquina, o puede pensar que es española o argentina. Nosotros intentamos ser una banda más bien universal, o sea, no sonamos a una banda como puramente rock mexicano. Los músicos se han preocupado por incorporar instrumentos y elementos de la música mexicana, y eso creo que es bueno. Más que hacerlo como un cliché, creo que es hacerlo como una identidad, ¿no? Entonces creo que eso ayuda. Hay cosas más originales y ya no son tanto imitando a lo extranjero, y están mezclando sus propias raíces con rock cumbia, rock grupero, y creo que eso lo hace más auténtico. Ahora también habrá otros músicos de rock mexicano que no les interese ni incorporar estas cuestiones ni letrísticas ni instrumentales, e inclusive canten en inglés y tengan todo el formato anglo, y tampoco está mal. Yo creo que también eso es bueno, porque aunque canten en inglés y aunque tengan ese formato entre comillas anglo o anglosajón, finalmente la lógica mexicana se cuela. La onda de los géneros como que no importa, o sea, la música es tan universal que hay que como que mantenerse más bien apoyando siempre la música y dedicándose siempre a hacer lo que uno quiere. Y lo que nos une es el rock. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des con tu abrazo y en tus brazos yo quiero. Para los años 90 empieza otra buena cantidad de grupos. En el underground hay una cantidad de bandas que posteriormente saldrían a la luz y que se estaban germinando en ese momento. Entonces de repente corría 1991 y estábamos abriendo la Inexcess. Al poder ya las bandas tener acceso a una compañía transnacional, empieza ya lo que es la generación de una cultura rock and rollera y de toda una industria, ¿no? Creo que los 90 sí fueron de alguna manera la mejor época para promocionar un disco. O los Caifanes con Rod Stewart o Neón incluso, ¿no? Al existir el disco empiezan a existir los managers serios, empiezan a existir lugares, se abren muchos foros
foros donde presentarse. Analizando el momento, principios de los 90s, pues había un horizonte súper abierto. Digamos que el terreno ya estaba listo para que se desenvolviera el rock como debería de ser. Entonces se aprovechó muy bien eso para que el mundo conociera lo que se estaba haciendo en México. El miedo al rock and roll se fue quitando cuando llegó también el amor al dinero que generaba el rock and roll. Hasta Raúl Velasco se dio cuenta de que el rock and roll era un negocio. Y estábamos en estos programas, estábamos en Siempre en Domingo y estábamos en el programa de Paco Stanley y haciendo toda la barra de espectáculos de Televisa específicamente, ¿no? En los que era maravilloso que de pronto estaban los Caifanes, La Caja de Pandora y Tatiana, ¿no? El nacimiento de los canales de televisión como MTV Latino, Telehit, permitieron de que nuestra música se escuchara automáticamente en Buenos Aires, en Colombia, en Puerto Rico, en México, cosa que no se había dado antes porque no había ese tipo de intercambio latinoamericano. Era de alguna manera un sueño de Bolívar rocker, ¿no? Bueno, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, ya no recuerdo, estaba un espacio de Alfonso Teja donde íbamos bandas a tocar, pero pues en la madrugada donde pues no había rating. Y obviamente pues salías tocando a las 6 de la mañana y Alfonso Teja hablando. Y sin embargo había un impacto fuerte porque la raza, el público, pues sintonizaba ese programa solo por ver a las bandas, ¿no? Lo que nosotros teníamos una necesidad de mostrar, más la disquera de vender, nosotros de mostrar, era lo que estábamos haciendo musicalmente, ¿no? Pues estamos hablando de algo incluso, si se quiere, incongruente en el sentido de que era un movimiento con un empuje masivo y los espacios que se les abría a nivel mediático pues eran así como granitos de arroz en los horarios más tristes, ¿no? Se hace un concierto de Caifanes en la delegación Venustiano Carranza que terminó en un motín del público o en una represión de la policía porque estuvo mal organizada la logística. Por negligencia de las autoridades del gobierno del Distrito Federal o de la delegación o no sé quién. Y el regente de la ciudad de ese momento se le ocurre declarar que prohíbe el concierto en los espacios al aire libre. Cancela todo tipo de actividades masivas, públicas, conciertos, espectáculos en toda la Ciudad de México. Entonces la mayoría de los rockeros nos enojamos porque pues bueno, prohibir los conciertos al aire libre cuando no había foros porque clausuraban todos los foros. Como reacción, una serie de gente, Santa Sabina en primer lugar, Maldita Vecindad, Botellita de Jerez, El Mastuerzo, etcétera, una serie de gente, de rockeros, convocamos juntos a un concierto que se llamaba Rock por la Paz y la Tolerancia, en respuesta, ¿no?, a la actitud pues, facha, fascista, excluyente de Espinosa Villarreal respecto a los eventos y sobre todo de rock. Pero este evento no recuerdo si es 95 o 94, es 94 según yo, posibilita el tender una serie de redes entre los rock and rolleros y empezamos a generar una serie de movidas como el 12 Serpiente, que fue a mediados del año 95. Y de ahí también una serie de otros eventos y la multiplicación de los colectivos que se iban de alguna manera escindiendo. Surge el zapatismo y se empiezan a organizar grandes festivales en apoyo al zapatismo y en apoyo a diferentes causas. Eso fue importante porque fueron conciertos, una época en que pues no había muchos conciertos masivos y se organizaron con mucha eficiencia. Su carácter era autogestionario y tenía un objeto concreto, un objetivo concreto, el recaudar fondos para comprar una planta de luz para la comunidad de Tal en Chiapas, ¿no? Para el 94 existía una reacción musical muy fuerte y muy comprometida. A mí me tocó verlo muy de cerca, esta organización que se llamaba Serpientes sobre Ruedas, que se encargaba de no solamente recaudar el grano en este tipo de conciertos masivos en CEU, sino además de llevarlo a las comunidades en Chiapas. Se iban a las comunidades indígenas a entregar, no sé, Rubén de Café Tacuba, ¿no? Se puso, digo, yo voy, venga, ahí va, ¿no? Y eso creo que amplió mucho la idea del rock, es decir, por lo menos le planteó al rock mexicano una posibilidad otra, ¿no?, más allá del mercado, ¿no? Creo que también era un momento en el que no se podía decir mucho, de repente. Recuerdo el primer evento que se hizo grande en CEU en enero de 94. Yo recuerdo que tocamos con Botellita y tocó Caifanes, por ejemplo, y tocó no sé quién más, o sea, Maldita Vecindad, por supuesto, en fin, muchísimas bandas, ¿no?
Y esos tipos de masivos eran uno de esos momentos en el que se aprovechaba para decir muchas cosas, para unir a mucha gente y para hablar de esa conciencia, y que bandas desde Botellita de Jerez, me acuerdo que se trepaban, Guillotina, Santa Sabina, que eran como los grandes impulsores de esto, Los Lagartos, La Casta, Cuca, toda esa generación de los 90 que creció con Discos Culebra, estaba como muy metida. Pero yo creo que la importancia que tiene el rock en ese sentido es su entrega, su compromiso, por así llamarle, ¿no? Respecto a causas sociales, ¿no? Y estabas como convencido de que lo que dejabas de grano iba a llegar a algún lugar, y que iba a llegar a un lugar donde se necesitara, no nada más una bodega. Como que se dieron cuenta que los mexicanos somos muy susceptibles a ayudar, y sobre todo teniendo una cultura como el rock, pues es definitivamente como que la química perfecta para hacer eso. La parte más interesante del rock en México, ¿no? Es desde el levantamiento zapatista, carnales. Tan tan. Es como dice el Tri, son nuestra bandera ellos, ¿no? Ellos lo que nosotros no podemos decir al gobierno, ellos lo dicen por nosotros. Denuncia injusticias, crea poesía, da voz a los jóvenes, es creativo, es resistente. Esa es mi forma de estar en contra del gobierno, porque pues de otra forma no lo puedo hacer. Pero ninguno de los grupos de rock mexicano, ninguno de los que hoy sobreviven, de los que significan algo en esta libertad de México para crear rock en español, o tuvo o dudó en que tenía un compromiso. Hay generaciones que son más contestatarias o más fuertes o más aguerridas por lo que les toca vivir, por represión política o por represión mediática, por lo que tú quieras. Cualquier persona que tenga enfrente un micrófono y que tenga enfrente una audiencia de más de, no sé, 2 personas, tiene una responsabilidad. Si tú sabes que tienes convocatoria y lo que dices va a proyectar a mucha gente, no puedes ser tan irresponsable de decirles a la izquierda todos, o a la derecha todos, o al centro todos, o todos de verde, todos de azul. Siempre el músico tiene un compromiso social. El compositor es parte de la gente, demagogia aparte, porque al final de cuentas uno viene de la gente. Definitivamente el rock está satanizado en cuanto al aspecto social se refiere. Yo creo que finalmente, como dice Adam Clayton, el bajista de U2, en el documental de Rodan and Hum, la gente que piensa que la música y la política están divorciadas, pues es gente que está errada, ¿no? Pero es igual de difícil empezar a mezclar lo que es la política con el rock, ¿no? Que siempre terminen juntándose. Que el que está arriba del escenario y que pone una postura política está libre de hacerlo, y todo el mundo, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero también que tenga en cuenta que esa postura política a favor, en contra de lo que sea, va a tener repercusiones. Y sobre todo las bandas, porque sabemos que son un punto de apoyo para los jóvenes, sabemos que lo que pueden decir allá arriba tanto les puede encantar, tanto les puede disgustar. Por más apolítico que quieras ser, tu actitud apolítica finalmente resulta ser política, es una posición ante las cosas. El que escoja hacer un discurso político, o que escojas hacer un discurso personal, o el que escojas, eso ya es elección de cada banda. Entonces, hay en esa jungla, pues cada quien se pone la piel del animal que le toque representar, ¿no? Y que en él está poner los elementos a la mano al que lo está escuchando para que se informe sobre su postura y que explique su postura. La única razón para la cual se metieron en el rock mexicano era porque había cierto instinto de compromiso. O sea, el único chiste es encontrar una voz personal en un gran lugar común.
Pero existen miles de bandas que no tienen nada que ver con la política y sin embargo también están dando un mensaje y sin embargo también están transmitiendo ideas y sin embargo también están moviendo masas, ¿no? Nuestro compromiso más real es hacer nuestra música con honestidad. Tienen una responsabilidad con ellos mismos. No quiere decir que el hecho de que tengas responsabilidad social tengas que hablar de política, tengas que hablar, no. Tu responsabilidad es transmitir algo inteligente, ¿no? O sea, claro que somos responsables en el sentido de que estamos firmando nuestras pendejadas, o sea, las firmamos. Yo firmo mis cosas, ¿no? Cuando tú puedes tener la libertad de comprometerte con algo, entonces realmente esa libertad empieza a poder difundirse de ti para todo lo demás. Pero eso es lo del rockario, o sea, somos libres en cuanto a la opinión de las bandas, de los géneros, de los chicos, de todo. No tenemos ningún problema por censura. El rock en español de mitad de los 80s para acá y desde Kenny, que empezó a cantar rock en español en México, estos que cambiaron, pues son letras muy casuales, es muy espontáneo, ¿no? Siempre ha habido de todo, ¿no? O sea, hay letras como las de Santa Sabina o las de Caifanes o otros grupos que no te dicen las cosas directamente, sino oblicuamente o por medio de imágenes, y otros casi directamente de protesta. Sí, había de todo. Los Caifanes, pues siempre su temática ha sido esta onda mística, viajada, que a mí la verdad en ese momento a mí me encantaba, ¿no? Si oyes las bandas ochenteras, o sea, me puedo acordar de Bon, Los Amantes y Neón, y tienen, no sé explicarlo, pero sí tienen algo característico que dices, suena a rock. Sí, los Caifanes. El Aurora era ponqueta completamente, me explico, así súper rápida y súper agresiva, ¿no? Porque era como un poco una crítica a las chavas que se ilusionaban, que ponían toda su ilusión en la vida en sus 15 años. Por ejemplo, ahora que lo comentas, sí teníamos clarísimo que hablar del gobierno era así, ponerle una tumba a tu proyecto, ¿no? O sea, no te iban a abrir las puertas nunca en la vida. Eso lo teníamos clarísimo. No es fácil, ¿eh? No creas que no estamos en lugares donde haya tanta libertad como para denunciar lo que tú quieras. De verdad, el punto ahí sería más que cada una de esas canciones sí se convirtieron en su momento como las banderas. Alguna influencia en el rock en ese entonces, creo que sí era una onda más nacionalista. Las temáticas, pues eran temáticas que tienen que ver en realidad con la cultura popular mexicana. Yo creo que Alejandro Lora, por ejemplo, pues fue uno de los primeros, ¿no? Que realmente empezó a hablar de la realidad, de lo que sucedía aquí. Hay de todo, hay los grupos que se adjudicaron el rol de cronistas, ¿no? Y formaron pues algo que vagamente se conoce como rock urbano, que es muy como de denuncia y de hablar de las cosas cotidianas, incluso con un lenguaje muy cotidiano, ¿no? Yo creo que el rock urbano es una redundancia. Para mí el rock es una expresión propia de las ciudades, pequeñas, grandes, medianas. Digamos, hay como el rock de protesta, ¿no? Los que son protestosos, como dice Federico Arana, ¿no? Digamos, hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo y las decimos, ¿no? Yo creo que ya el tema de la protesta, sí, uno puede protestar eso, pero ahorita yo creo que ya no es, a lo mejor fue un momento, ¿no? Y la gente pues es libre también de aceptarlas o no aceptarlas, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de opinar. Y otros grupos, pues no, creíamos más bien en pues en un mundo un poco más surreal, ¿no? Dentro de la lírica. Letras más abstractas que no dijeran tan directamente las cosas. Si tú gustas llamarle poesía o como se quiera llamarle, pero con un poco más de metáforas o de juego de palabras, ¿no? Machuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritabar. Las letras del rock mexicano, pues hablan, yo veo como las letras del rock and roll de cualquier otro país. Entonces, de la temática, pues cada banda habla de sus cosas, ¿no? Y ahora es más universal, como dice León. El amor, la fiesta. El humor está presente, ¿no? Rabia y diversión a la gente, ¿no? Sobre un libro que estás leyendo. Ir en el metro. De la chava que te decía que te adoraba y que a la mera hora iba a una fiesta y estaba bailando con otro, como lo dijeran después los clips, ahora los rostros ocultos. El rock, su temática, antes que nada, yo creo que está en el asfalto, en el pavimento, en lo concreto.
En general el arte es contestatario, ¿no? O sea, el fundamento del arte es romper con lo establecido. No, yo siento que las bandas tienen que decir lo que sienten. A fin de cuentas, pues yo creo que un rock and rollero es una persona, un chavo normal que le gusta la música y que tiene una necesidad de decir algo, ¿no? Y que va a decir pues lo que vive, si es sincero. Tener conflictos realmente con la sociedad. Anunciar asuntos. El amor, sus vivencias personales. Los ídolos aztecas. Lo que siento, lo que pienso. Y de los problemas que los chavos tenían en ese tiempo. Cuestiones sociales, políticas. Que no se nos olvidara que también, después de todo esto, en el fondo y en la forma, el rock es para divertirse. No quiere decir que todas las rolas fueron para cagarse de la risa, tampoco, no somos payasitos de que se creen, ¿no? Tampoco. Cualquier tipo de banda se puede subir al escenario y decir lo que quiera, manifestar lo que quiera. O sea, de todo. El amor, el desamor, de realidades locales. Lo que voy viendo, lo que voy viviendo. De amor, bonitas. Nuestras letras salen naturalmente de lo que vivimos, ¿no? O como en su momento una chava como Kenny, que decía, pues yo nada más quería cotorrear. Si hay algo que veo que engloba a todos es que es como un reflejo de lo que viven, ¿no? La irreverencia siempre como que los lleva a romper todo eso que platican, ¿no? Estas riendas de decir qué se debe hacer. Sí, había una actitud de rebeldía. Sí me explicó, un rollo de déjame en paz, ¿no? De los apañones en los estacionamientos, como en su momento lo cuenta Maldita. Sobre la historia de tu vecino. Tener conflictos entre nosotros mismos. De política. Todos tienen su fusión dentro de la cadena alimenticia. Pero el rock es así como la parte más afilada del arte, ¿no? La que tiene que romper con todo. Me choca el vecino. El humor es cosa seria, ¿no? Con crónicas de vida real de la cotidianidad mexicana. Las situaciones políticas. La preocupación porque a las minorías, por no decir a las clases bajas, pero a las minorías, se les dejara de estar maltratando. Y de repente llega una persona y te dice, oye, pues yo con esta canción aluciné tal y cual cosa y que a lo mejor tú ni habías pensado, pues el mensaje se vuelve un poquito más rico y más abierto. Sus cosas introspectivas. Y ahí cada quien se la gasta como puede o como le da la gana. Yo creo que independientemente de cada generación, cada época, el rock and roll siempre va a ser como, tiene ese espíritu de rebeldía y de juventud, ¿no? Y siempre van a hablar de las cosas que en ese momento estén como, ante las cuales se puedan revelar los jóvenes, ¿no? Siempre va a ser ese el espíritu del rock and roll. Entonces cada persona lo puede hacer suyo. Pues el caso de Cuca es precisamente hacer letras como lo hablamos en la mesa del bar, ¿no? O sea. Pero pues decir algo. Al término de la década de los 60, en Estados Unidos, surge un personaje que vuelve a reinar en el mundo del rock. Jimi Hendrix y la revolución de la guitarra eléctrica con distorsión en medio de la psicodelia. Mientras que por otro lado Jethro Tull, Pink Floyd y The Doors hacen lo propio, dando inicio a las raíces del rock sinfónico, usando nuevos elementos que revolucionarían para siempre la música en el mundo. Años más tarde, se desarrolla un estilo de rock un poco más duro y especializado en riffs de guitarra espectaculares, que hoy en día ya son clásicos, como los que solían hacer Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC o Deep Purple. Es entonces cuando el hard rock y el heavy metal comienzan a ver la luz. El rock va buscando nuevos caminos para evolucionar y expresar de maneras distintas a las que hasta ese momento se utilizaban. Van fusionándose géneros y estilos cuyos híbridos coexisten a lo largo de la década de los 70s y 80s. Mismo tiempo en el que se desarrolla el punk, presentando un sonido sucio basado en 4/4 con guitarras ruidosas y letras desafiantes para las modas y tendencias de su época. El rock se comienza a convertir en algo más visual, lo que da paso al glam rock. David Bowie, Queen y Alice Cooper, entre otros, logran impactar al mundo y crear controversia, disfrutando de provocar con maquillaje y escenarios nunca antes vistos. A este movimiento le sigue una ola de hard rock americano con Aerosmith, Kiss y Ted Nugent, por mencionar algunos.
Llega la década de los 80s, el glam metal, las hair bands son el centro del rock. Motley Crue, Poison, Bon Jovi, LA Guns, Twisted Sister son algunas de las bandas que encabezan el movimiento. Mismo tiempo que empiezan a surgir los primeros grupos del rock alternativo. Pixies, Jane's Addiction, R.E.M. y Sonic Youth están surgiendo por un lado, mientras que Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax y Sepultura surgen por otro. El rock alternativo y el grunge revolucionan el género y toman la escena como reacción a la frivolidad de las hair bands, que prácticamente desaparecen. Seattle se convierte en el centro del rock. Surgen como principales exponentes Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Cada época, cada género, cada grito de rebeldía ha llevado un sello y una personalización en su apariencia y en la forma de proyectar el rock. Así como alguna vez los adolescentes de los años 50 o 60 siguieron a Chuck Berry, Roy Orbison o en su momento a los Beatles, quienes también fueron criticados por sus melenas a pesar de que vestían traje. Esos mismos adolescentes son los que 20 o 30 años después critican a Nirvana, Metallica y a sus seguidores. La crítica de las generaciones anteriores hacia las nuevas siempre estará presente, y más en el rock. Y así como las críticas siguen, no importa que uno de los intérpretes más polémicos haya cantado que el rock ha muerto, porque mientras haya rebeldía y valientes cuya voz se logre proyectar a las masas, siempre existirá un héroe para ellos. Un sonido que servirá de escape para sus problemas y vicisitudes. Una cultura omnipresente llamada rock and roll. Hubo una época, y es principios de los finales de los 90 y principios del 2000. Hay una especie de caída, ¿no? Hay un bache en el cual ya no hay inversión en los grupos, ¿no? Por parte de las disqueras, y de verdad quedan como congelado todo lo que pasó, ¿no? De repente, entre finales de los 90 y principios del 2000, se acabaron las bandas. Y lo que sucede, obviamente, es que se tambalea todo lo que era la infraestructura del rock. Lo malo es que la industria, la ambición, siento yo que un poco la ambición desmedida de las disqueras provocó que estén desapareciendo. Entonces aparece Culebra, ¿no? Que era como el subsello de rock de BMG, y las otras disqueras empiezan a armar como sus respectivos sellos y se firman un montón de bandas y salen un montón de discos. Y creo que obviamente en esta voracidad de parte de la disquera, de parte de las disqueras, muchos de nosotros creemos que se perdió el enfoque y se buscó entonces cómo lucrar más con eso. Se genera un fenómeno que de alguna manera le da en la madre como este auge de popularidad y de penetración que había logrado la música mexicana de rock. Se genera un exceso de cosas, ¿no? Firman a muchos grupos, a algunos les prometen muchas cosas y no se las van a cumplir todas, y a otros sí. Yo creo que las compañías también tuvieron sus baches, ¿no? Cambio de directores, cambio de cabezas importantes en donde se llevaba un plan de trabajo de una manera y de repente entraba otro y no quería seguir las ideas del sexenio pasado y quería apoyar lo nuevo y descubrir las nuevas bandas que igual aportaban muy poco, ¿no? Firman a muchos grupos, a lo mejor no a todos los que deben de firmar, y luego los encapsulan en proyectos como Culebra Records Y entonces descubres que hay un montón de discos en el mercado y que muchos de ellos pues evidentemente son discos de proyectos que no están hechos en una covacha o en un cuarto de azotea acondicionado como lugar de ensayo, sino que son discos que están hechos por un güey que tiene las patas arriba del escritorio y que nada más está pensando cómo que hay montones, y ha habido montones a lo largo de la historia, ¿no? Del espectáculo. Hay un capítulo medio raro, ¿no? Para el rock en México, porque se hicieron muchos como grupitos que vinieron a suplantar a los boy band de los 90. Surgen muchas bandas, trascienden pocas. Te puedo hablar de que yo creo que en los 90 la mayor trascendencia fue Café Tacuba, ¿no? Sin duda alguna, a nivel internacional.
se inventan proyectos como para pretender competir con las bandas genuinas, ¿no? Con la diferencia también de que ellos, obviamente como dueños de los medios o como dueños vamos, con un power, con un poder adquisitivo, pues para pagar payola y para pagar todo este tipo de cosas, pues obviamente logran colocar muchos de estos proyectos por encima de las bandas genuinas, ¿no? O sea, yo creo que se echaron la soga al cuello solitos. Ahora se gastan millones de pesos en pretender que el consumidor es el que tiene la culpa de la piratería. Hay muchos que dicen que la piratería los ayuda y los hace más populares y más famosos. Pero finalmente la piratería, dentro de lo malo, dentro de la parte de delito que se comete comprando, produciendo o intercambiando piratería, pues ha funcionado como un vehículo para que un montón de gente conozca un montón de música. Yo creo que una de las bandas más pirateadas en este país debe ser La Cuca. O sea, el internet sale, ¿no? Se les ocurre vender quemadores a la gente de CDs y empieza la quemazón total y... Es bien chistoso que la mayoría de los CDs piratas que yo he visto en la vida son marca Sony. Entonces, sí, ¿me entiendes? Y los copiadores de CD pues son marca Sony también. Entonces yo no... Y se les cayó el negocio. Truena la compañía disquera, entonces a todo el mundo empiezan a mandar a la chingada. Culebra truena. Si sacas el recuento, sí hay un desánimo muy, muy cruel en algún momento. Ese desánimo sirve para que los chavos, las nuevas bandas se armen. Y crees que no lo sé, no tengo ni para comer. Y con el pinche sueldo que me dan, me la tengo que rifar o me convierto en criminal. Está esta especie de apertura mental, pero real. No hay una empresa, no es solo una empresa radiodifusora, un grupo radiodifusor que le invierta al rock en este país, que crea que es un negocio. A excepción de este documental, hay muy pocos espacios. En cuanto a medios, afortunadamente siempre hay una deficiencia, pero digamos es como el pan de siempre, ¿no? Afortunadamente el rock no depende de eso y siempre hay gente nueva, siempre hay gente creando, siempre hay gente tocando y eso es lo más chido, ¿no? Afortunadamente hay mucho público. Y de hecho hay más bandas que público. Si no hay una interacción entre la gente que posee los medios de comunicación y los que hacemos, por ejemplo en este caso la música, pues no pasa gran cosa. Entonces se polariza todo y al rato sí tenemos un mundo del espectáculo, por ejemplo, que nada más generan los grandes medios. No le apuestan porque como que no se les hace comercial, porque a lo mejor no son bonitos. Así, y ahora quieren así grupitos como, no sé, como que los prefabricados. Si tú hicieras un censo de todo lo que se está produciendo en la ciudad musical, a nivel musical, es enorme, ¿eh? Y son cosas que no tienen acceso a las radios. Las radios están manejando lo que la industria quiere. Y lo mismo con las estaciones de radio pop, también se han dado cuenta que el rock merece un espacio y lo están incluyendo cada vez más. Está Radio Ibero, que tiene una buenísima programación musical y sin embargo tiene un rating bajo. Está Reactor, que es menos arriesgado en su programación, ¿no? Las radios están totalmente monopolizadas. O sea, se aprovechan los espacios y se van dando y se van ganando, y creo que han sido la respuesta de 50 años. Los medios que tradicionalmente no le abrían espacios al rock se dieron cuenta que era necesario que lo hicieran porque había una demanda y porque también se dieron cuenta que el rock era rentable de alguna manera, ¿no? Es bien difícil que a un espacio le den un programa y que puedan manejar las músicas que hay en la ciudad. Por una cuestión de inercia, los espacios se abren y se cierran, pero a fuerza de necedad siguen existiendo, pero es muy difícil. Y es como una época yo creo que muy buena, ¿no? Que vino después de una sequía de varios años donde nos tocó a nosotros estar, como decía Ángel, sin lugares, sin foros, sin interés por los medios, sin interés por las disqueras. Y ahorita está pues, muy bien, o sea, hay muchísimas bandas nuevas haciendo cosas muy buenas. Lo que sí nos falta son espacios, es decir, auténticamente
rockeros o musicales. El formato así de foro alternativo como en los 80s, donde es equiparable a otros países del mundo, confluyen las artes con el rock o con la electrónica, con los géneros emergentes, pues no hay. El legendario Alicia, que es un semillero de bandas, como lo fue el Look en los 90s, ¿no? Y como lo fue Rocotitlán, el Circo Volador, en fin. Tienes que ir a encontrar a lo mejor a los mejores grupos, a lo que va a ser el futuro, en lugares como el Foro Alicia. Pero digamos que en términos del número de habitantes de la ciudad, pues no son significativos. Si yo veo que somos una ciudad de 20 millones de habitantes, donde más de la mitad son jóvenes, y donde de esa mitad la gran parte son creadores, entre músicos, artistas, ¿qué haces con toda esa creatividad? Está ahí estancada, guardada, la gente se frustra, la gente no hace nada. Es necesarísimo los espacios culturales. Yo pienso que muchos de los grupos que están ahorita sobresaliendo, pues, en ese extracto, digamos, medio underground, al rato van a dar sorpresas, ¿no? Pues los espacios no reivindican una posición o no reivindican algo con la música, ¿no? Simplemente lo ven como business. Entonces, como que hay una fuga ahí de talento, ¿eh? Se está desperdiciando la creatividad del mexicano. Rockeros tenemos que preocuparnos por hacer que haya más espacios, no únicamente adaptarse a los espacios que ya están hechos o que ustedes como medios nos cubren. Al neoliberalismo del espectáculo están dando todas las facilidades para poder trabajar. Tú ves los carteles del Vive Latino de Ocesa y la mitad son grupos que han salido de estos lugares. El rock también, a lo mejor eso no lo hemos dicho, es una de las culturas que podía ser más caras en todos los sentidos, pero económicamente también podía dejar más dinero a quien realmente supiera hacer un buen negocio con ello. Los grandes conciertos son muy buenos negocios. Yo creo que el Vive Latino es un festival muy importante para el rock nacional. Los primeros Vive Latino incluían muchísimas bandas del momento, ¿no? Entonces venía Mars Volta o venía Brujería, no sé, muchas bandas bien importantes, pero que no eran mexicanas. Pero también las gentes que van al Vive Latino no son tan representativas del rock mexicano como uno quiere. Están a lo mejor en un momento especial y a lo mejor les tocó. Al final es muy importante que haya festivales de este calibre porque refleja esa necesidad de la gente de encontrarse con esas alternativas que muchas de ellas pues, no están sonando en el radio en realidad, aisladas son las cosas, ¿no? Como negocio es enorme. Es un gran negocio también, ¿por qué no? Hay que hacer un negocio, pero sin perder el enfoque. Pero ahí vienen también muchos compromisos con las mismas disqueras, con los medios, de que no, pues que entre porque ahorita estamos así, y así se maneja. Eventos donde hemos tocado como el Vive Latino, ¿no? Pues que son espacios comerciales y que justo tienen una serie de comportamientos casi cronometrados y perfectamente diseñados para que si un evento como el de Botella y Jerez a la semana no vende el 4% de la taquilla, ¿no? Se cancela el evento porque no es rentable. Se convierte una vez más, no para todos desgraciadamente, pero para muchos de los que estamos involucrados aquí, pues se convierte en un negocio, yo diría que muy lucrativo, ¿no? Muy lucrativo, ¿no? Y pues qué maravilla, ¿no? Pues, ¿por qué no? Igual y pensar en que cada vez va a haber más ciudades donde se presenten grupos de esa manera, festivales de varias bandas, aunque no sean 2 días o 3, pero que empiece a haber eso a nivel república, es casi inminente que suceda. Hay mucho semillero de banda, Guadalajara, Monterrey por mencionar, ¿no? Tijuana tiene mucha onda. Entonces, pues eventualmente la gente busca la novedad y hay quien sabe encontrar esa novedad para ofrecer. Y en los grupos siempre habrá novedad. Y por ejemplo, el Vive Latino también es un claro ejemplo que desde hace una edición o 2 ya se invita a bandas independientes, ¿no? Que antes no sucedía, o sea, si no estabas con una disquera grande no te invitaban a eventos así, o sea, esa misma se ha dado cuenta también que hay una industria independiente
produce cosas, que hace música, que hay bandas buenas, y los empezó a tomar en cuenta y invitar, ¿no? Lo importante es que se sigan haciendo festivales y que haya continuidad en los festivales, ¿no? Y que realmente sea una alternativa económica para los músicos y para la gente que los organiza y para el público también, ¿no? Ahora en internet es donde están los medios y donde están haciéndose los medios alternativos, no tanto en los medios de comunicación. Pues digo, no hay más que darse una clavadita en MySpace y descubrir que lo mismo que está pasando aquí, este mismo fenómeno que está pasando aquí en cuanto a la música, en cuanto a la piratería, en cuanto a los géneros, a la fusión de géneros y demás, está pasando prácticamente en todos lados. Y ahí es donde está la movida, ¿no? Si te quieres enterar, no te apegas a los medios, mucho menos a la tele, ¿no? Gracias a la internet la información ha llegado a todas las casas de México y del mundo, y definitivamente ahora con más información yo creo que sí va a haber como más crecimiento y más madurez musical. Yo creo que esta década se caracteriza porque ya los grupos no dependen de las disqueras, ni dependen de eso. Afortunadamente el auge de la internet, YouTube, MySpace ya no te limitan a que te firme una disquerita y te lance y te haga promoción y demás. Y hay bandas que se pueden dar a conocer, gracias a Dios, por ese medio, que las pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, pueden venderle el material, la canción en cualquier lugar del mundo. Por esto el mercado en general de la música ha cambiado con el auge de la tecnología y de las redes de internet. El rock mexicano está dando como una evolución, ya que ahorita ya todo el mundo se cree, bueno, hay muchas bandas independientes, otras pues están haciendo el intento, hay mucha propuesta. Que está subiendo mucho en estos últimos años. En estos momentos tiene un auge pues más o menos elevado comparando los tiempos de antes. Yo creo que tanto las bandas y la cantidad de bandas nuevas que hay, como las disqueras independientes que están surgiendo, que ya son, pues, no sé, mucho mejores de las que había antes, como las bandas que vienen de otros países a tocar, están creando una escena como la que nunca había existido en México. Pero ahora también así, unas peores que otras, pero hay muchas. Yo creo que lo que está sucediendo es eso, que hay una gran diversidad, ¿no? Creo que lo que tenemos en nuestras manos pues es hacer lo mejor que podamos nosotros como banda. Antes no podías ver a un grupo alternativo escocés tocando en el DF, ¿no? Era imposible, o sea, venía Rod Stewart y Madonna y ya, ¿no? Yo creo que hay muchísimas bandas que van a durar un disco o dos, pero que finalmente todo este tiempo va a ayudar a depurar y a que las bandas que tengan por lo menos una personalidad más clara, aunque sea en inglés, puedan como que tener el éxito que todos anhelan, ¿no? Creo que nos hace falta recuperar también hasta el mismo lenguaje español. Muchas bandas vuelven a cantar en inglés. Pero sí, definitivamente están saliendo más bandas. Y lo que tengo la esperanza es de que se vuelva ya algo establecido, ¿me entiendes? Que no sea una moda, pues, y que de repente en 3 años estemos otra vez sin lugares donde tocar. Ya ahorita es un momento en el que hay muchos grupos con mucha información, con mucha posibilidad de darse a conocer mucho más rápido, obviamente con la... Mientras más cosas hay, pues no todas son tan buenas. Ahora, puedes comprar más música, puedes tener más influencia, puedes leer más, hay muchísima más facilidad para poder crear en ese sentido, para ensayar, para que tus papás no te vean feo, para que tus cuates te vayan a ver a una tocada, para que haya tocadas. Yo creo que, tristemente te lo digo, creo que el rock mexicano seguirá como está, con sus respectivos destellos, con sus bandas que funcionan. Capricornio, ponte abusado, sobre todo porque tienes que cambiar de look, porque ya estás muy antiguo, pareces rockero de los 80s con mallas, pero estás chaparrito, entonces no te ves bien, busca otra forma. Pues estamos viviendo en otra realidad, en otro mundo,
donde ya hay una competencia descarnada. Hay que buscarse nuevas formas de producción y nuevas formas de difusión. Pues yo creo que eventualmente habrá más foros, gracias a la difusión alternativa. Las herramientas que tienen para grabar su disco, para promocionarse en tal cual lo que es MySpace, en internet, digo, son herramientas que antes no había y eso hace que crezca. Seguir el underground, el subterráneo, el rock mexicano sigue generándose en el subterráneo y en el barrio y en la calle y en el garage y en la azotea y en la bodega. Ya con el MySpace podemos darlo a conocer a todo el mundo y podemos jalarlo, pero eso ahorita hacerlo comercial, pues yo creo que falta mucho. El rock mexicano todavía realmente está chiquito, nos falta crecer, nos faltan más espacios, nos faltan más estaciones de radio, canales de televisión que programen rock, más revistas, más estudios donde poder grabar. Que hay broncas como que se quedaron estacionadas, ¿no? La falta de foros, por ejemplo, para tocar, pues es una bronca que siempre ha estado. Nos encontramos en un momento donde el internet nos ayuda muchísimo, volvemos a encontrar foros pequeños para que haya conciertos. Yo siento que vamos en un camino muy positivo en cuanto a la música en México. Siento que faltan más, hay millones de bandas que están esperando una oportunidad de hacer algo, de grabar y darse a conocer. Bueno, siento que ha tenido muy poca difusión. Bueno, esto se debe a que como que no hay tanto apoyo para las bandas. Esto es un buen apoyo para bandas nuevas. Pues bueno, yo creo que ahorita tiene un auge pues muy importante. Han surgido muchísimas nuevas bandas que tocan, bueno, diversidad de música, y yo creo que un ejemplo es aquí en el Vive, ¿no? Que se muestran de todo tipo. Yo vengo por lo regular desde hace 4 años, y por decir, el día de hoy hay muchas bandas que no conocía, que estoy empezándolas a escuchar y que pues suenan bien, ¿no? Entonces yo creo que va en auge y está padre. Pues yo creo que está creciendo, está evolucionando, tienen ritmos nuevos, como que está más fresco, más, como que cada día como que se hace más global, se hace como más bueno. Ha cambiado mucho de la época aquella, hace los 80s y demás. Ahorita pues está padrísimo y por eso estoy aquí. Para poder llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Estamos en un momento donde el público está tomando una importancia y una cuestión de actividad en lo que se refiere al hacer el rock en nuestro país, muy importante, y que creo que eso lo único que nos va a dejar es buenas cosas. Sagitario, te estás pasando de chorizo, estás diciendo muchas groserías y crees que con eso eres gran transgresor del orden y tal, y no, tipo no. Las bandas ahorita y las disqueras y todo están enfrentando problemas con la piratería, ¿cómo se llama? El networking, o no bajar canciones de internet, y la facilidad con la que puedes pasar 300 discos a alguien más y él te regresa 400, ¿no? Cada quien puede con una computadora crear un disco nuevo y masterizarlo como si estuviera en un estudio increíble. Pues ya ahora tiene que entrar a la internet, ya uno tiene que hacer un contrato con estas compañías que se dedican a hacer los downloads. Lo que van a rifar van a ser las canciones, las buenas canciones y los buenos conciertos en vivo. Pues yo creo que eso es muy bueno, porque va a hacer que la música sea mejor, porque ya no vas a vender por tu apariencia, por cómo se ve tu disco, por nada, vas a vender porque tu música es buena. Ya el apoyo de una disquera cuando te ubica y te quiere apoyar, ya creo que las condiciones están más favorables al artista, justamente porque existe esta alternativa de independencia, ¿no? Pero también necesitas pues traer un poco de idea musical para componer, no por el hecho de que tengas una computadora ya vas a poder hacer algo. Falta ser críticos. De pronto nos falta recuperar la palabra y decir lo que estamos viviendo. Creo que las cosas se van a poner muy bellas para todos aquellos guapos rock and rolleros de México, y sobre todo los que tengan pues
pues entre menos pocas, o más pocas cosas que decir tengan, pues va a ser mejor, porque hay que darle a la gente algo suavecito, fácil de deglutir, de masticar, para que entonces fluya, porque esté bonito. Eso sí, que esté bonito, de calidad. Y yo creo que sí va en buen camino el rock o la música en México, ¿no? Gracias a que ellos terminaron su ciclo, también abrieron las puertas para que empezara el otro ciclo, que somos Siento nosotros, Porter, Bengala, Dynamite, etcétera, y que ellos pusieron las bases, ¿no? Estamos aquí porque ellos ya habían abierto foros como el Vive Latino, ¿no? O sea, ellos sobrevivieron todos esos baches que hubo antes, y vaya, todos dependemos de aquellas bandas que estuvieran haciendo su lucha en ese entonces, y como las que siguen habrán dependido de ellas, más nosotros, y así, y hasta un punto en el que las cosas sean como deberían de ser en todos los países. Es decir, hay que reflexionar, pensar en voz alta, ¿no? Frente a toda esta historia, pues que es memoria, y que la memoria es muy importante, ¿no? Que no podemos perder la memoria, ¿no? Pero va a haber mucha cosecha de rock mexicano. El rock es tu casa. Traspasó el ser un estilo musical a ser una forma de vida. Una forma de hablar, una forma de vestirse. El aguacate, la tortilla. Es rebeldía. Un poco el pulque que se está perdiendo. Es mi vida y es mi Dios. Tu novia, tu amante. Puede ser intensidad, puede ser pasión. Y es cuestionar lo establecido, ¿no? Pues es como mi ADN. Es mi vida, es mi pasión. Es sudar, ¿no? Y que es rebelde y que de repente destructiva también. Y mucha imaginación. Trascender y marcar la diferencia de persona a persona. Pues es una herramienta de expresión generacional. Alegría. Y la salvación para muchos como un servidor. Una de las mejores muestras de la cultura social. Es tu fe, es tu religión. Eso es rock. La rola es canción, la canción es poesía, y la poesía es un choro chido que canta y que rola, y eso es el rock. Como que el rock, nosotros creemos que en esencia debe ser así revoltoso, ¿no? Debe ser despeinado, irreverente, es adolescente, ¿no? No en cuanto a la edad, sino en cuanto a la actitud, ¿no? Contra lo de arriba, ¿no? Y somos artistas que luchan por hacer un espacio a la medida de sus inquietudes. La primera semana de abril de 1987 fui a Rocotitlán a cobrar una tocada y conseguí el primer show de los Caifanes. De ahí me fui caminando a casa de Saúl y le dije: Chato, tenemos tocada. Puta, pues no tenemos banda, pues ponte a hacer, pues vamos a ponernos a hacer una banda. Pues no tenemos canciones, pues vamos a hacer canciones. Y entonces en la onda de la urgencia de hacer canciones para ese primer show, se nos ocurrió hacer una versión de La Negra Tomasa. Lo que tuvo de particular esto fue el sacar de contexto la canción y ponerla en el contexto de un grupo de rock, con los pelos como los tenía Caifanes, y con las ropas, y con toda la idiosincrasia de un grupo de rock. Y acordamos que la primera canción que íbamos a tocar en el primer show en la historia de los Caifanes iba a ser La Negra Tomasa. Buena suerte que se le rompe una cuerda a la guitarra de Saúl, y pues ya te imaginarás nuestra fastuosa producción, pues no había otra guitarra. Entonces Saúl se metió al camerino de Rocotitlán
a cambiar la cuerda de la guitarra. Esa es la historia de la Negra Tomasa del primer show de Caifanes, el 11 de abril de 1987, abriéndole en León, en la esquina de Insurgentes y Pensilvania, en el viejo y maravilloso Rocotitlán.